Saludos desde el Centro Universitario de Heredia. Le damos la cordial bienvenida a la cuarta edición de Contacto UNED. Desde el Laboratorio de Química del Centro Universitario de Heredia les comento que en nuestro programa de hoy tendremos a una experta en nutrición que nos hablará cómo mejorar nuestro sistema inmunológico. Conozca además las próximas fechas de los congresos UNED y de nuestra diversidad estudiantil. Además, en nuestra entrevista de fondo tendremos a un experto que nos hablará sobre la importancia de realizar un testamento. Pero antes, acompáñenme a nuestra sección de noticias. La Escuela de Ciencias de la Administración celebrará su 8º Congreso Internacional de Investigación en Economía Social de CIRIEC. Para ello conversamos con el doctor Federico Lee, quien nos tiene más información a continuación. Reciba un caluroso saludo desde la Escuela de Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia, la cual en los últimos 14 meses de pandemia hemos venido trabajando arduamente para que todos nuestros estudiantes de doctorado, maestría y grado no se hayan afectado durante esta larga pandemia. Igualmente, dentro de los trabajos que viene haciendo la Universidad Estatal a Distancia y la Escuela de Ciencias de la Administración, su escuela, es la realización del 8º Congreso Internacional de Economía Social de CIRIEC Internacional, hecho por el capítulo de CIRIEC Costa Rica, que se encuentra en la Universidad Estatal a Distancia, con el apoyo de CIRIEC Internacional y a nivel interno de Infocop, CONACOP, CENECOP, la CCPA y la CCCA, los COP en Costa Rica. En este congreso vamos a participar alrededor de 400 profesionales académicos del mundo, de 5 continentes y 40 países. Es un acto magno de alto nivel intelectual, de alto nivel académico, al cual los invitamos a todos a participar. Nos pueden ver en la página ciriec.uned.ac.cr. Los que tengan gusto, tenemos hasta 200 plazas para que puedan asistir de manera presencial y de forma virtual. Está a un costo muy razonable para los que quieran participar. Los esperamos y los incitamos a que participen en este magno evento a nivel mundial, en el cual en este momento, en el marco del 200 aniversario del Bicentenario de Costa Rica, es el preámbulo que se abre para la celebración del 15 de septiembre, porque dicho congreso lo va a estar abriendo el señor vicepresidente de la República. Qué importante es que nos cuidemos nuestra salud física y que consumamos alimentos que mejoren nuestra calidad de vida. Para ello conversamos con la nutricionista Hazel Arroyo, que nos dará algunas recomendaciones de cómo mejorar nuestro sistema inmunológico. Una buena nutrición es fundamental para el desarrollo del sistema inmunitario. Es importante incluir una alimentación variada y balanceada, que incluya carbohidratos como por ejemplo el arroz, muy importante, frijoles, la pasta, entre otros alimentos. También debemos de agregar a nuestra alimentación las proteínas, como por ejemplo carne, pollo, queso, huevo, entre otros alimentos. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las grasas y no olvidemos las semillas y los aceites. ¿Cuáles alimentos contienen zinc? Por ejemplo, las leguminosas, las carnes y los mariscos. Algunos de los alimentos que contienen selenio son el queso y el huevo. ¿Y en cuáles alimentos encontramos el ácido fólico? Pues bien, en todos aquellos vegetales de hoja verde. Por ejemplo, el brócoli, las espinacas, inclusive también los encontramos en las hojas de la remolacha. Y también los podemos encontrar en los espárragos. ¿En cuáles alimentos encontramos la vitamina C? Pues bueno, como la mayoría de ustedes saben, en los cítricos, pero gran parte de la vitamina C la podemos encontrar en la guayaba y también en el chile dulce. Y por último, consuma al menos 5 porciones de frutas y vegetales al día. Importantísimos estos consejos de nutrición y súper sencillos para que los apliquemos en casita.
Ahora le doy el pase a nuestro compañero César, que está con nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Jackie, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en nuestra cuarta edición de su programa Contacto UNED. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido tal vez tabú, que no se ha conversado quizás lo suficiente en los distintos medios, y es que tenemos una resistencia tal vez a conversar sobre esto, aunque es ya una parte de nuestra humanidad, de lo que nos pasa como personas. Y para ello tenemos a un amigo que está con nosotros nuevamente, don Federico Montiel Castillo, licenciado en Derecho y notario público, graduado de honor de la UCR y director del posgrado en Criminología de la UNED. Así que yo le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Federico. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias nuevamente por la invitación y un gusto compartir con las personas que nos acompañan el día de hoy. Excelente, Federico, muchas gracias por estar acá. Hablábamos de que es un tema tabú, no se ha conversado mucho del tema de la importancia de hacer un testamento. Sí, es algo muy importante, César, por una razón, porque no hay nada más natural que la muerte. Yo creo que a veces, por muchas experiencias de vida o por las enseñanzas que recibimos, lógicamente asociamos la muerte con procesos o fenómenos dolorosos, pero es una forma de trascender y en esa trascendencia hay que saberlo hacer de una forma responsable, primero que todo, y considero que es una obligación para con nosotros mismos y nuestros seres queridos dejar nuestras cosas en orden a través de un testamento. Muchas veces nosotros somos más reactivos, ¿verdad? O sea, como que uno va resolviendo las cosas como la vida nos las viene entregando, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un testamento, precisamente es eso, ¿verdad? Es ser más bien proactivos, es pensar en lo que podría pasar a futuro. Y usted me comentaba ahora que conversábamos algo muy importante. Es como el último negocio, el último trámite que nosotros hacemos, ¿no? Sí, es muy importante decir que el testamento es un contrato, ¿verdad? Es un acto de carácter unilateral porque lo hago yo, ¿verdad? Me llamo como testador en ese momento y yo dispongo de mis bienes o de mi caudal patrimonial a través de un documento formal, porque si hay un documento que exige formalidad en nuestra legislación costarricense, es el testamento. Entonces, es el último negocio que yo hago en mi vida. ¿Por qué? Porque yo dispongo de mis bienes para que orden que yo doy, porque el testamento no es ni más ni menos que una orden. Yo digo qué es lo que se tiene que hacer hacia un grupo determinado de sujetos o personas con mis bienes después de mi fallecimiento. Por eso se dice que es un acto que tiene un efecto diferido en el tiempo, porque es un hecho futuro e incierto, porque yo puede ser que lo haga ahorita y me muera dentro de 30, 40 años, ¿verdad? Pero solo hice un testamento, o sea, no sabemos en qué momento, porque es parte de la misma, claro, del proceso de morir, que nadie sabe cuándo es que va a fallecer. Entonces es un acto jurídico que va a tener un efecto diferido en el tiempo, pero sí, claro que es importante que las personas tomemos, para eso es este espacio, transmitir ese sentimiento de que tomemos conciencia sobre la importancia de dejar nuestras cosas en orden a través de este instrumento legal que se llama testamento. Claro, como muchas veces nosotros tomarlo como parte de la vida, ya, algo que va a suceder. Claro. Como muchas veces habemos personas que, bueno, yo no sé si vos lo haces, pero planificamos las vacaciones a final de año, o planificamos hacer un ahorro para una compra de un carro, para una compra de una casa, tal como eso, con esa naturalidad, ponernos la meta de tener nuestro testamento. Sí, y también lastimosamente en esto, César, porque las cosas hay que hablarlas, dicen que uno nunca termina de conocer a las personas, pero yo le agregaría también que a veces uno no termina de conocer a las personas, sobre todo cuando se tiene que conocer un testamento. Y es sabido o se conocen situaciones de rencillas, de problemas, a nivel familiar, hasta claro, casos ¿verdad? Fuertes por las disposiciones que deja una persona a través de un testamento, ¿verdad? Entonces, como dicen muchos, ya yo no voy a estar para darme cuenta de lo que va a pasar ahí, pero yo creo que en parte es, nuevamente, el sentimiento de responsabilidad, claro, dejar nuestras cosas en orden, porque es algo que todos vamos a enfrentar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero todos vamos a enfrentar el decir adiós de este mundo terrenal
pero dejar nuestras cosas en orden es una obligación que todos tenemos que hacer, porque los procesos sucesorios, y todos hemos escuchado eso en algún momento, son procesos bastante engorrosos, que duran muchísimo tiempo en resolverse. Y que generan esos conflictos. Generan esos conflictos también, ¿verdad? Y los juzgados ahorita de nuestro país están saturados con bastante trabajo, entonces no es un asunto que se va a resolver rápido. Entonces eso genera estrés, genera preocupación, genera angustia y genera posiblemente otro tipo de sentimientos, ¿verdad? A la hora de tener que entrar a conocer y repartir, ¿verdad?, lo que esta persona haya dispuesto a través del testamento. Y es que yo creo que en algún momento de la vida todos conocemos algún caso, o escuchamos por lo menos de algún caso, donde hay alguna rencilla que se genere debido a que no se hizo un testamento. Entonces parece que este tema está a la orden del día. Pero hablando del testamento como el documento, Federico, ¿qué es el testamento? O sea, como un documento tal, ¿qué dice? Bueno, primero que todo, como te lo decía inicialmente, el testamento es una disposición formal, ¿verdad? Es un documento que tiene ciertos requisitos según nuestro Código Civil, en el cual siempre el consejo es ir ante un notario público que esté debidamente, obviamente autorizado para el ejercicio del notariado, quien es el profesional idóneo, responsable, que nos va a guiar en la forma en que tiene que realizarse un testamento. ¿Por qué? Porque es mejor recibir el consejo de una persona, porque no es sencillo hacer un testamento. No es fácil, involucra sentimientos, ¿verdad? Emociones, sensaciones, ¿verdad? Y es mejor tener el apoyo de un profesional en derecho que te guíe de esa forma. Entonces, el documento, el testamento en sencillo, como te decía al inicio, es esa orden que yo le doy a mis familiares o a las personas que yo quiero, que no necesariamente tienen que ser familia, para que dispongan de la forma en que yo ordeno de mi patrimonio. Eso te iba a decir, que, o sea, puede ser que no sean familiares, no. Son amigos, pareja o bueno, como dice por ahí, más de uno se ha llevado la sorpresa a nivel de familias, porque no siempre quedan de herederos, ¿verdad? Puede ser que yo decida dejárselo a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, mientras tenga capacidad, ¿verdad?, jurídica y para recibir o de actuar vía testamento, recibir herencia, ¿verdad?, que sea una persona legalmente competente, ¿verdad?, para recibir herencia, pero yo se lo puedo dejar a quien yo quiera. Igual puedo dejárselo al rescate animal, a la Junta de Protección Social, a quien sea, mientras sea una persona física o jurídica competente para recibir una herencia, pero no necesariamente a la vez la gente piensa que debe ser la familia. Que debe ser la familia, y no necesariamente, porque es lo que yo siento respecto de mi patrimonio y yo decido a quién se lo voy a dejar. Entonces, no es la familia necesariamente. Y Fede, ¿hay algún acto? Ahorita estoy pensando, porque vos sabés que nosotros nos alimentamos mucho con lo que vemos en televisión, las películas, entonces de repente hemos visto algunas películas donde se hace un acto oficial después del fallecimiento de la persona, o la notificación después del testamento se hace por correo. ¿Hay alguna vía o simplemente se va dando a conocer? Primero que todo es importante, César, explicarle a las personas que nos están acompañando el día de hoy que hay dos tipos de testamentos. Primero que todo está el testamento abierto y está el testamento cerrado. El testamento abierto es aquel en el que yo voy con mis testigos, pueden ser 2 testigos, con el notario público, y el notario público redacta el testamento según las disposiciones que yo le estoy diciendo. Bueno, el carro para fulanito, la casa para fulanita, etcétera, etcétera, etcétera. Y el notario va haciendo un borrador del documento, luego lo imprime en el protocolo, por eso se llama, el testamento es abierto, porque queda en el protocolo del notario público. Y los testigos que me acompañan a mí, es mejor que no sean familia, porque son testigos instrumentales, para que dan veracidad de que yo estaba legalmente competente al momento y moralmente competente a la hora de hacer el testamento, porque ese es otro tema importante que ahora tenemos que hablar. Entonces, estas personas dan veracidad de que yo estaba lúcido, competente, legalmente hábil para poder hacer el testamento en ese momento, y el testamento queda en custodia en el protocolo abierto del abogado. O sea, cualquier persona, cuando el notario público lo deposita en el Archivo Nacional, puede irlo a buscar y ahí se va a dar cuenta, ¿verdad? El testamento
testamento cerrado, a diferencia del abierto, es el que solo el testador, o sea, yo, mi computadora o a mano, escribo en la intimidad de mi espacio ese testamento. Ok. Bueno, yo, Federico Montiel, empiezo a hacerlo según mis emociones, sensaciones, mi capacidad de redacción, porque ahí es otro tema, y empiezo a disponer de los bienes. Ese testamento, ¿verdad? Igual hay que llevarlo con testigos ante un notario público en un sobre cerrado. Nadie conoce el contenido, a diferencia del testamento abierto, ¿verdad? En el testamento cerrado. Y ese testamento se lacra, ¿verdad? Todos los notarios públicos tienen que hacer ese procedimiento y hacen una escritura pública, ¿verdad? Que se pega cuando se imprime el testimonio de ese documento, se pega en el frente de ese sobre y hace constar que, bueno, que el testador le está diciendo que, bueno, que son tantas páginas, que no tiene tachones, que está en buen estado de conservación. Que está legible. Exactamente, digamos. Pero nadie sabe el contenido de ese testamento. El problema del testamento cerrado... Es que puede generar esas rencillas posteriores. Eso por un lado, pero puede haber muchas imprecisiones respecto a la redacción. Ah, comprendo. Puede ser vago, omiso, ambiguo. Bueno, es que ¿qué quiso decir? Es que no se le entiende qué quiso decir. Entonces ahí, cuando ya hay imprecisiones en ese aspecto, de por sí el testamento cerrado tiene que ir a un proceso que ahora vamos a hablar para que pueda ser abierto y conocido sus disposiciones. Entonces siempre el consejo entre uno y otro es mejor el testamento abierto porque tener la asesoría directa, ¿verdad?, que media de un profesional en derecho, como un notario público. Bueno, Fede, yo creo que le podemos recordar a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, del Facebook y del YouTube, que pueden ir haciendo sus consultas en las direcciones que en este momento están apareciendo en sus pantallas. Recuerden que estamos con el abogado Federico Montiel Castillo, que nos está hablando sobre la importancia de hacer un testamento. Federico, es importante también considerar que cuando, por ejemplo, estamos trabajando, hay muchos trabajadores que están afiliados a cooperativas, que están afiliados a asociaciones, recuerdo que hace unas semanas me llegó algún correo para actualizar a los beneficiarios a pólizas, seguros, etc. Entonces, además del testamento, es importante tener en cuenta, tener esos datos actualizados. Sí, eso por un lado, pero quiero tocar antes el tema que te dije de lo que estar moralmente competente. Nunca es buen consejo hacer un testamento cuando uno está con cólera o has tenido una mala experiencia con un familiar, te peleaste con tu hermano, con tu esposa, con tus papás, entonces los voy a ir a quitar del testamento y ahora sí me voy a sacar el clavo, voy a dejárselo todo a rescate animal, etcétera, ¿verdad? Porque eso vicia el documento. Más que un instrumento, para mí, más que el aspecto legal, para mí es como un acto de amor final, ¿verdad? Si se puede decir de una forma, en ese sentimiento de responsabilidad de dejar uno sus cosas en orden. Pero nunca hacerlo con la percepción nublada por un momento de cólera, una mala experiencia que estés viviendo, porque eso puede empañar la disposición. Porque el testamento, y es importante, César, decirlo, puede ser anulable si se llega a demostrar que yo estaba bajo el efecto de alguna emoción fuerte, ¿verdad? Si estaba así bajo una especie de coacción o amenaza también, ¿verdad? Si se logra eso probar en un juicio civil, ¿verdad? El testamento puede ser anulable. Entonces, eso es un aspecto que tenemos que tener claro. Yo tengo que estar en mis 5 sentidos, por decirlo de alguna forma, al momento de hacer un testamento. Ahora bien, pasando a lo que me estás preguntando, bueno, nosotros que somos funcionarios universitarios, ¿verdad? Tenemos la póliza de vida del Magisterio Nacional, igual los funcionarios del Ministerio de Educación Pública y tienen Caja de Ande y otras entidades por ahí a las que están suscritos. Esos se llaman beneficiarios o legatarios de fondos de retiro, ¿verdad? Igual las personas que usted designe, igual con el Fondo de Capitalización Laboral y otros documentos por ahí, instituciones financieras, es importante que usted actualice sus datos respecto a los beneficiarios. Porque y cada cierto tiempo mandan, yo me he dado cuenta que mandan un correo, precisamente eso que dijiste porque me llamó la atención, de repente uno está en un mal momento con algún familiar o está pasando, entonces ellos cada cierto tiempo vuelven a enviar el correo, me imagino que por si uno quiere actualizar algún dato o, ¿por qué no, Federico? El fallecimiento de algún familiar al que uno le haya heredado algo. Sí, puede ser que tal vez al momento en que vos empezaste a trabajar, pusiste a tu novio, tu pareja, y nunca volviste a pasar, y resulta que nunca volviste a pasar y si moriste. Y tenés actualmente otra relación, la persona que quedó ahí designada
El beneficiario fue otro. Entonces es importante uno constantemente estar revisando estos documentos y estar actualizando a las personas que nosotros, porque la vida cambia. ¿Verdad? Puede ser que te hayas divorciado, que te hayas separado, entonces vos decís, no, ya yo estas personas no quiero, más que creo que son 20 o 25 millones por ahí que anda la póliza de vida al magisterio, no es una cantidad despreciable en este momento, entonces con más razón, ¿verdad? Tenemos que estar al día con a estar actualizando estos beneficiarios de los dineros que nosotros vamos ahorrando a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Lastimosamente dicen que es el mejor dinero que uno puede recibir, pero el que no vas a disfrutar. El que no va uno a disfrutar, claro. Exactamente. Vieras que tenemos algunas preguntas de redes sociales. Okay. Nos pregunta, por ejemplo, bueno, Jafet García, saludos a Jafet. Creo que esto es algo de lo que vos acabas de hablar. Si el testamento se puede adaptar y cuántas veces se puede adaptar o cambiar, si hay un número de veces en que se puede hacer un cambio, digo yo. Me imagino que Jafet se refiere a si uno puede estar haciéndole cambios constantemente, porque algo que no hemos hablado es cuánto cuesta aproximadamente un testamento, y yo entonces le añado a la pregunta de Jafet, ¿cuánto cuestan los cambios? Para que también lo valore. Para que lo valore, sí. Bueno, agradezco mucho la pregunta, don Jafet. Usted puede cambiar el testamento las veces que usted quiera. Okay. La única condición para cambiar el testamento es estar vivo. Okay. Usted es frecuente ver en hospitales o en instituciones, en asilos, entrar notarios públicos con personas a hacer testamentos, porque puede ser que la persona esté a punto ya en sus últimas horas y dice, quiero cambiar mi testamento. Traigan inmediatamente un notario público. El último requisito es que usted esté vivo. Que esté vivo. A lo largo de su vida usted puede cambiar las veces que usted quiera el testamento, pero un consejo muy importante es, dentro de la manifestación que usted hace, es que usted revoca cualquier otro testamento que usted haya hecho anteriormente. Okay. ¿Verdad? Porque si hace 20 y resulta que no hace esa manifestación anteriormente y ninguno de esos, se va a hacer un enredo de testamentos, ¿verdad? Y tendrá que poner su firma. Este cuadro que me decís es increíble con solo pensar. Es que una persona esté a punto de fallecer, pero que tenga el notario a la par, ¿verdad? A veces se nos complica un poco, como hablamos al inicio, tiene uno ese rechazo a la imagen, pero entonces esta persona sí tiene que estar en sus capacidades, como comentabas ahora, y firmar. Y en caso de que no pudiera firmar... Es que en ese caso se tiene que dejar constancia en la actuación que se está haciendo por parte del notario público, y lo que se estila es llevar una almohadilla de tinta para que la persona coloque su huella dactilar como ¿verdad? Alternativo al mecanismo de la... Pero para eso están los testigos, ¿verdad? Que dan fe del asunto. Respecto a tu pregunta de cuánto cuesta, ese es el tema que yo creo que aquí, César, es importante tocarlo, porque mucha gente se resiste a hacer testamento por el tema económico. Los números, claro. Exactamente. Y un testamento se rige por el decreto ejecutivo que establece los honorarios y aranceles del Colegio de Abogados. Ahí está en la página web del Colegio de Abogados. Ustedes, las personas pueden consultar cuánto vale cada actuación de un notario público, ¿verdad? Una certificación, todo lo que hace cualquier notario público, y ahí está el testamento. Más o menos, yo no puedo dar cifras, ¿verdad? Porque me podrás entender. Pero algo aproximado, digamos. Pero más o menos en la versión más sencilla que puede haber de un testamento oscila 100.000 colones promedio. 100.000 colones más o menos. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta de Marta Isabel Calderón. Entonces, dice... Doña Marta, si una familia hereda una propiedad a través de un usufructo, al morir, ¿los dueños del usufructo automáticamente disponen de esa propiedad o tienen que hacer un testamento? No, a ver, primero que todo hay que explicar que el derecho a propiedad es como un huevo, la clara y la yema, ¿verdad? Okay. Cuando se separan, esa clara y yema, la nuda propiedad pasa a ser la clara, ¿verdad? Okay. Y el usufructo pasa a ser la yema. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento en que fallece la persona y esta persona gozaba del usufructo, tiene que hacerse el trámite correspondiente para unificar nuevamente la clara con la yema, por decirlo de alguna forma. Porque otro mecanismo legal que la gente utiliza mucho, César, para testar en vida, que es parte de lo que íbamos a hablar también, es la figura del usufructo, que suele ser donación con reserva de usufructo, que suele ser un poco más económica y se hace en vida, ¿verdad? Que muchas personas optan por este camino de hacer una donación con reserva de usufructo. Por ejemplo, yo tengo mis hijos, les hago la donación con reserva de usufructo, pero yo me quedo viviendo en la casa. Yo me reservo el usufructo. Entonces ellos tienen la clara
pero yo sigo teniendo la yema. Ok. En el momento en que yo fallezca, se unifica el derecho a propiedad otra vez. Entonces, ellos tienen que hacer el trámite ante un notario público, ¿verdad?, que haga todo el proceso respectivo para que eso se vuelva a unificar. No es en automático que eso sucede, ¿verdad? Pero la donación con reserva con usufructo, es importante decir que paga los impuestos de traspaso como un traspaso de propiedad ante el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Tiene que cumplir, sí, claro. Exactamente. Lo que pasa, que sí es importante decirlo, César, es que cuando se hace un proceso sucesorio, todo ese caudal patrimonial que entra en un proceso sucesorio, se establece el valor de los honorarios para el notario público o el abogado que va a hacer el acompañamiento con base en el valor real de las propiedades o lo que haya que mover. Ah, ok. Y eso es suele importante ser tenerlo en cuenta. Bastante dinero en muchos casos, y a veces la donación con reserva en usufructo puede ser, para el caso de bienes muebles o inmuebles, puede ser un poquito más ventajoso. Ah, ok. Pero eso habrá que valorarlo con la persona que les vaya a hacer el trámite, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí tenemos poco tiempo, pero tenemos varias preguntas. Entonces, Federico, a ver, ¿qué pasa si un familiar heredado, ¿verdad? Después se descubre que esta persona a la que se le hereda había maltratado, nos dice Melissa Céspedes, ¿qué pasa si había maltratado a la persona que estaba haciendo el testamento o que lo había abandonado? Pero como vos decís, se puede cambiar. Es algo que se cambia. Hay un aspecto muy importante, y agradezco la pregunta, que el Código Civil nuestro establece las causales de indignidad. Sí, entre las causales para declarar a un heredero, cuando yo hablo de heredero es porque ya un proceso sucesorio estableció a esa persona en la condición de heredero, ¿verdad? Si esa persona recibe la casa, por decir algo, es mi hermano o mi hermana, pero yo sé que esa persona agredía, maltrataba a papá o mamá, le pegaba, lo tenía en estado de abandono, lo refundió en el asilo ahí, no, y se olvidó de él, pero recibe la casa, hay que ir a un proceso civil, ¿verdad?, por medio de obviamente un abogado, para que esa disposición testamentaria sea anulada por una causal de indignidad. Claro, hay que probar. Tienen que haber pruebas, eso era lo que iba a... Exactamente, porque no es dirindarán como dicen las campanas, ¿verdad? Hay que ir a probar la causal de indignidad para que esa disposición testamentaria sea revocada y anulado, y sea el juez competente que disponga a quién le va a quedar ese bien en disputa, porque el bien pasa a entrar en disputa, ¿verdad? Ok. Ana Catalina Montenegro, gracias por abordar este tema tan poco tratado. Y para cerrar con esta última pregunta, antes de darle el pase a Jacqueline, que tiene más informaciones, quisiera hacerte la siguiente pregunta. Nos pregunta ahorita, vamos a ver acá, César Zárate, si tengo deudas, ¿estas pasan a mis hijos? ¿Estas se heredan o automáticamente ahí quedan? Ok, es muy importante y agradezco mucho la pregunta, porque suele ser muy frecuente con estos temas de testamentos. ¿Qué pasa con las deudas? Si son deudas con garantía real, sea hipotecaria o prendaria, sobre un carro o una propiedad, cuando la persona muere y se hace la apertura del proceso sucesorio, eso se tiene que publicar en edictos a través del Diario Oficial La Gaceta. Entonces, los acreedores prendarios se van a personar a la sucesión y van a pedir que se les pague el monto que la persona debía, si son deudas de carácter real o acreditables de alguna forma. Por lo general, si son préstamos personales, hay que averiguar siempre muy bien que suscribamos un crédito. Para las personas que nos están viendo, a veces los créditos tienen pólizas de vida. Claro, un seguro. ¿Verdad? Que se llaman a veces saldos deudores, ¿verdad? Que en caso de mi fallecimiento, esa póliza paga la deuda que esté pendiente en ese momento. Si no tenía nada y la deuda es meramente de carácter personal, se fue con el fallecido. Ahí es importante ver las condiciones de los préstamos, analizar mucho, ¿verdad? Exactamente, porque siempre es bueno tener una garantía de carácter personal sobre esas obligaciones. Federico, hay más consultas en redes sociales. Yo te voy a pedir que después podamos revisarlas juntos y tal vez contestarlas por medio del chat. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy estuvimos con el señor Federico Montiel Castillo hablando sobre la importancia de hacer un testamento. Yo los dejo con Jackie, que tiene más información de interés para ustedes. Muchas gracias. Encantado, Federico. Gracias. Desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAES, Jessica Omaña nos acompaña para hablarnos un poco más sobre el programa de salvaguarda indígena. Hola,
Mi nombre es Jessica Umaña y hoy quisiera compartir con ustedes que en nuestra universidad contamos con estudiantes de diferentes zonas, lugares alejados, lugares cerca de las costas y en nuestras montañas. La Dirección de Asuntos Estudiantiles cuenta y fortalece el apoyo de estudiantes indígenas, estudiantes en el exterior, estudiantes privados de libertad, muchachos y muchachas que se encuentran en zonas costeras en nuestras montañas. Principalmente para la población estudiantil autoidentificada indígena, cuenta con un programa intercultural, interdisciplinario, que direcciona diferentes actividades a lo largo del país. Actividades que van entre cursos virtuales, cursos en las sedes universitarias, encuentros estudiantiles, muchachos y muchachas que comparten entre pares y, además de eso, cuenta con espacios para ser ellos y ellas y fortalecer así también sus capacidades y sus habilidades dentro de la vida estudiantil. Cuenta con programas y proyectos sociales y entre ellos uno muy hermoso que fortalece las capacidades de liderazgo de las mujeres indígenas. Todo ello ha contribuido a tener una matrícula de más de 850 estudiantes en el año 2020. La Dirección de Asuntos Estudiantiles y el programa que atiende población indígena refuerza la visión de la universidad en ser intercultural, diversa y respetuosa de cada una y uno de los estudiantes que desea ingresar a la universidad. El programa de coordinación y atención intercultural te invita a conocer, a acercarte a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes indígenas a lo largo del país. Atrévete a conocer con ellos y con ellas los nuevos saberes que tienen. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa de hoy. Lo invitamos a que visualicen nuestro contenido en las redes sociales que aparecen en este momento en sus pantallas. Y recuerden, lo mejor del conocimiento es compartirlo.